Bueno, Mafe, espero que esto sirva, o si no, perdimos la ida otra vez. Entonces, mira, he puesto el ejercicio, un triángulo equilátero. Voy a colocar los vértices, voy a colocar para ir leyendo el ejercicio y manejarlo. Los pongo un poquito lejos para que no estorben en el resto de construcción, ¿sí? Pero pues de pronto en algún momento tengo que volver a poner A, B y C. Entonces, la esencia de este ejercicio es que lo leas con tranquilidad. Tienes un triángulo equilátero, es ABC, y dice que vas a prolongar el lado BA. Empecemos con ese, vamos a prolongar el lado BA. Voy a poner una línea sobre el lado BA y la voy a extender un poco, ¿sí? Aproximadamente así. No dice cuánto, tú la extiendes, simplemente la extiendes, ¿vale? La vas a extender y nada más. Entonces, dice que la vas a extender hasta un punto que se llama N. Voy a poner aquí un punto rojito que se llame N. M, perdón. Entonces, M aquí. ¿Vale? Y dice que también prolongues el lado AC. Sí, míralo, aquí está. Aquí dice que lo prolongues, el lado AC. Lo voy a hacer de nuevo aquí. No con ese color. Voy a hacerlo con negro de nuevo. Entonces voy a tomar el lado AC y lo voy a prolongar. Voy a ponerlo por aquí así. No nos dicen cuánto lo prolonguemos. Esto simplemente eso, que lo extiendes. Y dice que coloques un punto N, ¿no? Entonces, ahora voy a poner un punto N. Por aquí no especifican en dónde claramente. Ese punto es N. ¿Vale? Entonces, mira, tienes un punto N. Dice en esta parte, ya terminamos, fíjate, con todo esto que está aquí, esta parte de aquí arriba. Ahora dice que la distancia BM, entonces voy a marcarla con naranja, esta distancia BN, esta distancia desde el punto B hasta el punto M, esa distancia es igual a la distancia BN, ¿vale? Entonces voy a trazar una línea que vaya también de B hasta N. No las he medido, simplemente estoy haciendo un matachito que represente lo que me dice, ¿vale? En este tipo de ejercicios se acostumbra a que hagas unas ligeras aproximaciones, no tienes que hacerlos exactamente, de hecho no te dan el material con que hacerlo. Ahora, te dicen también, fíjate que A quedó sobre el segmento BM, mira aquí dice que A debe estar ubicada sobre esto, quiere decir que está entre B y M, A está entre B y M, y que C está entre A y N, por eso ubiqué el punto N aquí abajo, María Fernanda, porque dice que C está ubicado sobre el segmento AN. Entonces, para que esté sobre ese segmento, los puntos de un segmento, cuando se nombra un segmento, se nombran los extremos. Entonces, C debe ser un punto intermedio. No quiere decir exactamente la mitad, quiere decir que está dentro de A y N, ¿vale? Ahora, dice que nosotros tenemos la medida del ángulo CBN que mide 32. En clase estuvimos estudiando que cuando uno le dan tres letras, la letra del medio es la que nos indica cuál es el vértice del ángulo que es CBN. Si tú te fijas, este ángulo es este que está aquí, CBN. Quiere decir que el ángulo de 32 es este que está aquí.
Voy a marcarlo aquí, 32 grados. Y te voy a hacer una indicación. A ver, busquemos otro color, este color. Te voy a hacer una indicación para que recuerdes que es vaya, el Paint y sus cosas lindas. Listo. Este es el ángulo de 32 grados que nos dan. Y nos preguntan el ángulo ANM. Si tú te fijas, ANM es la parte de afuera de esto. Esto forma un triángulo. Voy a ponerlo aquí en azul. Fíjate, el ángulo que nos están pidiendo es el ángulo formado por A, N y M. Te lo voy a poner más claro. Es este angulito que está... ay, espérate. Ahora vamos a marcarlo aquí. Este es el ángulo que nos están pidiendo. Voy a ponerle una letra, la letra X, para marcarlo, que no lo conozco. Este es el ángulo que quiero conocer, el ángulo que está aquí. Fíjate, nos gastamos 5 minutos, quizás un poco más, porque yo soy muy lento con estas cosas. Debes tenerme paciencia en armar la figura, pero es extenso armar la figura, pero tampoco es imposible. Hay que tener ciertos conceptos claros y no entrar en horrores. Hay que tener tranquilidad. Vale, ya tenemos la figura. Ahora vamos a mirar las cosas que tú ya conoces. Son cosas esenciales que tú ya conoces. Por ejemplo, que este ángulo que está aquí adentro es de 60 grados. Porque en un triángulo equilátero todos los ángulos son iguales. Este ángulo de aquí, el interno del equilátero ABC, mide 60. ¿Vale? Si tú te fijas, ese ángulo, voy a ponerlo aquí en gris, ese ángulo es todo este ángulo que estoy marcando aquí. Todo este ángulo. ¿Sí lo ves? Ese ángulo que está ahí. Y si tú te fijas, es parte del triángulo BMN. Entonces voy a poner aquí eso. Nosotros tenemos un triángulo BMN y tenemos que uno de los ángulos de BMN, uno de ellos, mide 92 grados. Y sabemos que un triángulo tiene 180 grados. Entonces, si le restamos esos 92, nosotros tenemos la medida que hace falta de los otros dos ángulos que están ahí. Entonces a esos ángulos los voy a llamar Y. 2Y. Ya te digo por qué 2Y. Resulta que si tú te das cuenta, en la guía teníamos que en un triángulo isósceles, si tenemos dos lados iguales, tenemos dos ángulos iguales. Entonces los dos ángulos iguales que tenemos son este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí. Y este otro ángulo que está acá. Este ángulo es Y. Y este otro también es Y, por lo que acabamos de decir. Porque dos ángulos iguales, en un triángulo isósceles, los dos ángulos de los dos lados son iguales entre sí. ¿Vale? Entonces tenemos este ángulo Y.
Entonces, si tú te das cuenta, 130 menos 92 nos va a dar 88 grados. Eso es lo que miden los dos ángulos, eso es lo que mide 2y, los dos ángulos y. Pero nosotros no queremos los dos ángulos y, nosotros queremos uno solo. Entonces nos damos cuenta que mide 44 grados cada uno de esos ángulos. ¿Es el ángulo que estamos buscando? No, no lo es. Estamos buscando es el ángulo X, que sí tiene una relación con Y, pero no es el mismo. Vamos a buscar cuál es la relación. Ahora mira este triangulito. Fíjate, voy a marcar este otro ángulo para que te des cuenta de algo que pasa. Nosotros tenemos este ángulo de 32 y quisiéramos averiguar cuánto mide para este triangulito que estoy marcando aquí, CBN. Quisiéramos conocer los ángulos. Pues no sabemos cuáles son los ángulos, pero podemos calcularlos. Fíjate, este ángulo es de 60, el ángulo interno, el equilátero. Y yo sé que como forma una línea recta aquí, pues el ángulo que está aquí debe ser de 120 grados. Este ángulo que está aquí es de 120 grados. 120 más 32, 120 más 32 me da 152 grados. Y volvemos y restamos. 180 grados menos 152 grados nos va a dar el ángulo, en este caso, del pedacito del, no es ni Y ni X, es el pedacito del ángulo del triángulo BCN. Entonces nos da 152 menos, perdón, 180 menos 52 da 28 grados. 28 grados. ¿Vale? Ese es el ángulo interno del triángulo pequeñito. Ahora, nosotros sabemos que todo el ángulo Y, todo, para el triángulo BMN mide 44 grados. Entonces, si restamos los 44 grados menos los 28 grados que están aquí, eso nos da el pedacito X. Y eso da 16 grados, que es la respuesta A. Entonces, esta que está aquí es la respuesta. Entonces, fíjate, de pronto tú lo ves aparatoso. La dificultad quizás inicial es armar la figura con la información que tienes. Es una habilidad bastante complicada a veces, pero tienes que tener un poquito de calma y armar la figura. Y luego los conocimientos básicos de geometría de triángulos, ángulos internos, la suma de los ángulos, un ángulo llano y algunas propiedades básicas que en un triángulo isósceles los dos lados tienen dos ángulos iguales también. Bien, se ve aparatoso, es por la explicación, no es que sean así de largos los ejercicios, a ti te saldrán de pronto un poco más rápidos. No te preocupes si haces uno o dos bien hechos. La verdad, en ese tipo de pruebas se prueba a acertar, y si aciertas es mejor a que hagas muchos ejercicios y no le pegues a ninguno, ¿vale? Mañana hablamos a ver cómo nos va. Te cuidas mucho, me llevas ejercicios si necesitas algo. Si no entiendes algo de me preguntas y yo te explico. Chao, chao.